Bien. Entonces continuamos aquí haciendo una revisión de los ejercicios del taller. Entonces de aquí ustedes escogen entre el 3 o el 4. Ahorita el otro taller es la regla del trapecio. Entonces aquí miremos a ver qué ejercicios hacen. Entre el 1 y el 2 pueden escoger. Entonces aquí están el 1 y el 2. Entonces, ¿alguien tiene preguntas sobre esos dos ítems? Que dice, evalúa la integral de los datos tabulados a continuación con la regla del trapecio. Entonces noten que la diferencia entre un número y otro es de 0.1, ¿no? Entonces delta x es 0.1 en este caso. Y bueno, aplicar la regla del trapecio ahí usando la fórmula. Hay una fórmula ya que es simplemente sustituir ahí los valores, que es esta aquí. Bueno, no la veo. No veo la fórmula. ¿Alguien la sabe? Parece que es así. A ver, ustedes me corrigen. Voy a escribirla aquí. Entonces ustedes hacen la partición. La partición y luego aplican esta fórmula. Es decir, va a ser la función evaluada en el primer extremo. En este caso va a ser f a más 2 veces f de a más delta x. Yo no te... Y lo voy a escribir, lo voy a escribir de forma más compacta, así, porque así no puedo escribirla toda. Permíteme escribirla así mejor. La sumatoria de igual 0 hasta n. Uno mejor escribámosla de igual 1. Entonces usted aplica esta forma, la sumatoria 2 veces la sumatoria de f Dice de a 2 de profe. más y, ¿sí? Delta x. ¿El 2 de dónde sale? C2 sale de aplicar la fórmula de cuál es el área de un trapecio. A ver, el área de un trapecio es base mayor más base menor. Perdón, el área de un trapecio es base por altura mayor más altura menor, ¿cierto? Entonces cada uno de los extremos, por ejemplo, a ver, veamos aquí las notas. Aquí está el área de un trapecio. Comparta pantalla, profe, para ver. Ah, sí. Entonces aquí está el área de un trapecio, miren. Es base por altura mayor más altura menor sobre 2, ¿cierto? Entonces noten que cuando uno hace la partición, en cada uno de los trapecios que voy formando, por ejemplo, este un medio, pues, este un medio lo podemos colocar acá al inicio en la fórmula, yo hago esa, pero lo que sucede es que cuando yo hago la partición,
estos valores, estos puntos que están en el medio se van a sumar siempre 2 veces. Es decir, voy a hacer el dibujo acá. Por ejemplo, miren, consideremos aquí el plano, consideremos la curva aquí, consideremos aquí A, aquí otro punto, no, aquí mejor. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace uno para hacer la regla de trapecio? Define el siguiente trapecio. Esta es su altura, esta es la otra altura, y unimos esto con una recta aquí. Bien, y acá hago lo mismo. Aquí y aquí uno hasta acá. Entonces noten, por ejemplo, que este valor que está aquí, F, digamos A, no, perdón, ese es un A más un delta X. Aquí es A más delta X. ¿Qué va a pasar con ese valor? Lo voy a sumar una vez cuando calcule el área de este trapecio, porque es FA más FA más delta X sobre 2. Ahí lo calculo una vez. Y luego cuando calcule el área de este otro trapecio, de nuevo sumo este FA más delta X. Entonces lo sumo 2 veces en la fórmula. Por eso aparece 2 veces. Todos los puntos medios se suman 2 veces. Porque mires, este valor, la función evaluada en este punto, la sumo cuando calculo el área de este trapecio, aquí, y después lo sumo de nuevo, aparece de nuevo cuando sumo el área de este. Entonces, esta es una fórmula de ustedes, yo les había dicho que leyeran esta parte. O sea, todos los puntos medios, todos los puntos de la partición que están entre A y B, se suman 2 veces, por eso aquí estoy escribiendo todos los puntos medios. Eso se suman 2 veces. Y el primero y el último solo se suman una vez, ¿no? Aquí quería FA, se sumó una vez, y aquí tengo FB, que es el último, pero lo dejé hacia aparte. ¿Listo? Entonces sería eso, aquí, serían como las alturas, por delta de X sobre 4 aquí. Yo no les di una fórmula así. Entonces voy a aplicar esa fórmula para hallar el área del trapecio usando una partición. Aquí no está escrita fórmula general. En las notas creo que no. Tengo el ejemplo aquí. Ya aparece el FA. No, en el banner. Aquí aparece el FA, que es 0, y los puntos intermedios, noten que están multiplicados por la coseno de la partición. Y el F1, que es el B, no está multiplicado por medio. Entonces, es el primer paréntesis que yo coloqué. Y en este caso, el delta X, el delta X es un cuarto. Sí. Entonces sería el delta X sobre 2 por una de aquí sí, en la pantalla que en el. Yo me equivoqué, aquí es sobre 2. Sí, es sobre 2 ya. Permítanme aquí. Entonces, esa es la forma que ustedes aplican. Entonces, ¿qué hacen ustedes? La partición. Y aplican esa fórmula. Entonces, veamos exactamente qué es el ejercicio del taller. Entonces, miren aquí. Aquí el delta X, ya como les he dicho antes, es 0.1. Entonces sería 0.1 sobre 2
más la función evaluada en 0, que es 1. Entonces sería 0.1 sobre 2, abro paréntesis, sería 1, que es el primer valor, f de 0, más 2 veces 8, más 2 veces 4, más 2 veces 3.5, más 2 veces 5, porque todos los puntos intermedios, cuando evaluamos la función, se multiplican por 2 de la fórmula. Y el último sería 1. Entonces, es eso. ¿Ven? ¿Sí quedó claro? Así que haces eso. Ah. Sí, sí, señor. Bueno, ya sería así, pues. 0.1 sobre 2, abren paréntesis, cierra por acá. El primer valor es 1, el último es ¿cuánto el último? De la tablita. ¿Quién tiene ahí que me diga? El 1 también, profe. 1. Y a los que están intermedios, pues aquí sería como 2 por 8, y ahí va sumando los intermedios, pues. Y eso es lo que se llama una aproximación usando regla del trapecio. Bien, entonces continuamos aquí con esta sección de asesoría. Y aquí mismo. Miren, por ejemplo, dice, evalúe la siguiente integral. Entonces, aparece la primera integral. De menos 1 a 4, de 1 menos x cuadrado, menos 4x a la 3, más 2x a la 5. Entonces, dice que la calculemos de forma analítica. Entonces, utilizan las reglas de integración normal. ¿Cierto? Luego dice que haga una sola aproximación usando reglas del trapecio. Entonces, aplico regla del trapecio solo con el intervalo de menos 2 a 4. Luego dice que aplique regla del trapecio con dos trapecios, es decir, con n igual 2 y con n igual 4. Y luego se determina el error relativo porcentual con base al inciso A. Por el inciso A aquí. Bueno, la forma del error porcentual está por aquí. Sí, sí. Miren, con el ejemplo 5 se pueden basar para hacer ese error porcentual. Use la regla del trapecio con dos segmentos y para integrar numéricamente y estimar el error. Entonces aquí hacen los pasos, calculan los valores, ¿no? Aplican la regla del trapecio, lo que estamos viendo en la fórmula. Y les da este valor numérico, 1,068. Y luego, bueno, el error normal, ¿no? El valor verdadero de la integral pues estaba con el aproximado ahí. Uy, este T, ¿dónde sale? Entonces, para sacar el porcentaje, ustedes hacen así. Calculan, por eso les piden calcular el valor verdadero de la integral. Entonces, valor verdadero menos la aproximación sobre el valor verdadero. Y eso les da un porcentual del error. Si la aproximación es muy buena, noten que el numerador de esa fracción se hace pequeño, por lo tanto el porcentual tiende a cero. Es decir, una buena estimativa. Entonces, usen esa fórmula ahí, basándose en eso, para los que quieran hacer ese ejercicio. El ítem 2.
Entonces, más o menos esa parte del trapecio ahí. Pues a mí sí se me despejó las dudas que tenía de la tabla. ¿Tiene dudas de la tabla? No, que se me despejaron las dudas que tenía, o sea, del primer punto de la regla del trapecio. Ah, bueno, listo. Entonces es eso. ¿Y qué más necesito? Ustedes tienen que entregar el viernes, ¿cierto? Entonces, aquí parece, y aquí está lo último ejercicio, pero yo creo que esto ya les hice una asesoría, expliqué varios, ¿no? Tienen que ver los videos anteriores. Pero yo creo que con eso ya no, con lo que hemos hecho hasta ahora no tiene ningún problema para hacer el taller. ¿Ok? Creo que ya tienen todas las herramientas con ejemplos y todo. Entonces eso. Marjorie, ¿tiene preguntas? A ver, vamos a hacer una sección de preguntas. No, profe, la verdad, pues no. Bueno, y Nicolás, ¿todo bien? Silvia también. Jace, ya que la duda que tenías se resuelve la aproximación con punto medio. Sí, sí, señor, gracias. Ah, bueno, entonces creo que ya podemos entonces ir a la primera lectura. Que no hay más dudas. Podemos pasar a estudiar la parte de grandes usando los métodos de Grandelas, discos, capas, discos. Entonces pasemos a este capítulo, damos una lectura hoy con el tiempo que nos queda, una lectura introductoria a estos temas. Yo cuando terminemos la clase aquí hoy, les envío ahorita estas notas. Este taller que está muy bonito y bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos usar las herramientas del cálculo integral para calcular volúmenes de figuras diferentes a las usuales, ¿no? Porque nosotros el volumen de una caja rectangular es área de la base por altura. Entonces, de todos estos sólidos, existen ya fórmulas que ya no sabemos de memoria. Sin embargo, quisiéramos usar el cálculo para hallar el volumen de una variedad de sólidos mayor. Pues, de hecho, podemos deducir estas fórmulas usando las integrales. Entonces, ¿cuál es la idea que está latente ahí? De cómo es que se calcula el volumen, por ejemplo, de esa figura que aparece aquí, que es como una manguera, como un cilindro aquí. Entonces, ¿cuál es la idea que subyace ahí? Entonces, noten que aquí tenemos ese cilindro, y si nosotros hacemos un corte perpendicular al eje X, ahí como está en el gráfico, digamos que me va a quedar, cuando hagamos este corte, yo puedo hacer dos, digamos que tenemos un banner que cortamos así, en dos partes, entonces me queda la arandela ahí, esta figura que se está dibujando. Me queda un disco. Entonces el área de ese disco, o de ese círculo que quedó aquí inscrito, esa la sabemos calcular, por ejemplo. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea que está por detrás? Si yo sumo todos esos disquitos, desde, por ejemplo, desde el intervalo A hasta el B, si yo sumo el área de cada uno de esos discos, que aquí aparece AX, ese AXI que aparece ahí, quiere decir que es el corte que yo hice ubicándome en el punto XY. ¿Ven? Entonces, el área de esta capita que está aquí, de este disquito, el área es AXY. Y yo le puedo también dar un grosor a eso, que se llama delta XY. Entonces, eso es lo que me va a definir el volumen de la siguiente forma. Va a ser, por ejemplo, sumar
el volumen de cada una de esas regiones que se me van formando, esas arandelitas que se formaron ahí. Por ejemplo, el volumen de una arandelita de esas es AXI barra por delta XI. Porque delta XI es, digamos, la altura de la arandela, como una moneda. Y sería el área superficial, el área de la cara de la moneda, que es pi r cuadrado, por el delta XI. Entonces eso me da el volumen de esta arandelita, de esta monedita que se formó ahí. Y si yo sumo eso, de 1 hasta n, eso me da una buena aproximación del volumen. Ahora, si yo tomo arandelas cada vez, o moneditas, pues, con una longitud más pequeña, esto se lleva a la misma idea de suma de arriba. Entonces eso me aproxima mejor el volumen. Esto es lo que está por detrás de estos métodos. Sin embargo, hoy es una primera lectura así del tema. Bien. Entonces aquí tenemos esa definición. Dice, se da si un sólido que está entre A y B, si el área de la sección transversal, entonces esa arandela se llama sección transversal en el plano, cuando corto en X, es decir, perpendicular al eje X en ese punto en X. Si el área de esa sección transversal es AX, en el caso que yo estaba mostrando aquí, esa sección transversal es un círculo aquí, y el área de ese círculo es pi r cuadrado. Por ejemplo. Entonces, el volumen del sólido va a ser pues esta suma. Es decir, porque voy sumando cada arandelita, cada sección transversal que voy formando en cada X, voy sumando y así abarco todo el volumen. Bien. Entonces la idea por detrás es que yo calculo el volumen de esta monedita y ya. Y ahí lo voy sumando. Eso me da el volumen de todo el sólido. Entonces aquí hay un ejemplo. A ver. Dice, demuestre que el volumen de una esfera de radio R es pi tercios, perdón, 4 pi tercios por R al cubo. Entonces son las típicas fórmulas que siempre hemos usado, ¿no? Aquí uno busca en el apéndice de los libros. Aparecen volumen de ciertas figuras. Pero entonces ahorita vamos a calcular ese volumen usando las integrales, concluir el resultado. Entonces aquí está la esfera en el plano X, Y, Z, pues es de 3 dimensiones la esfera. Aquí se hace ese efecto de 3 dimensiones. Digamos que el eje Z está de aquí hacia el fondo, ¿sí? ¿Sí me escuchan ahí, cierto? No se preocupen que hoy es como una introducción al tema. Luego hacemos ejemplos con más detalle. Sí. Sí, ¿Me escucha, escucha? ¿Alguien me profe. puede confirmar que escucha ahí? Sí, sí, escucha. Sí, profe. Sí, profe, sí se le escucha. Sí, señor. ¿Me escuchan ahí ahora? Sí, Señor. profe. Ahí se le escucha, profe. Mm.
escucho a nadie ahí. ¿Escucha a alguien ahí? No estoy. Sí, profe, ahí se le escucha profe. normal.